Buenas noches, profesor. Somos el equipo 5 y el día de hoy le presentaremos nuestro podcast llamado Mejorando tu educación, donde analizaremos el sistema de educación en el Perú, sus problemas y propondremos propuestas de mejora para solucionarla. Hola a todos, soy Ronaldo Romero, les doy la bienvenida a nuestro programa informativo. Hoy tenemos un tema muy amplio y complejo que va referenciado a la calidad educativa en el país. Hoy en día podemos decir que la educación es la base de una sociedad, genera un impacto en nuestra generación y en la de las futuras generaciones, que son los más pequeños, pero esta no está siendo la mejor a nivel nacional. Por lo que podemos observar es que hay muchas instituciones con una mala infraestructura y sobre todo una mala calidad en la educación hacia los niños y adolescentes. ¿Realmente hacemos algo para frenar o detener esto? Es por ello que hoy hablaremos de mejorando la calidad educativa, buscando estrategias para poder mejorar la educación de todos, para así nosotros ser mejores personas, tomando nuestras propias decisiones sin dejarnos llevar por los demás. A raíz de esta problemática, hemos invitado a Sebastián, que es un analista, y a Daisy, una profesora de nivel primaria que trabaja en la provincia de Cerro de Pasco, para que nos puedan dar un aporte de cómo estamos actualmente, las brechas que hay y qué podemos hacer ante ello. Por favor, siéntanse libres de expresar sus conocimientos y sentir de nuestra realidad en el Perú. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Ronaldo, gracias por la invitación. Sí, justamente para acceder a la educación existen brechas, pero comenzamos preguntándonos, ¿qué es la educación? Según Aníbal León, menciona que la educación es un proceso humano y cultural complejo que consiste en la preparación y formación para inquirir y buscar el saber. Este mismo siendo dinámica ya que está expuesta a cambios drásticos a través del tiempo. También resalta que la educación busca darle y asegurarle libertad al hombre. La educación es uno de los factores con más influencia en el progreso y avance de las personas y la sociedad en general. Asimismo, una buena educación nos genera buenos conocimientos y nos enriquece sobre la cultura, dándonos valores para ser mejores seres humanos. Buenas noches, Rolando. Mucho gusto, Sebastián. Para complementar con el concepto de educación, en el artículo número 2 de la Ley General de Educación del 2003 establece que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas. Podemos agregar que la educación nos brinda sabiduría y mediante pasa el tiempo es necesario que sigamos educándonos, ya que la información no es estática, pues presenta un cambio constante a través del tiempo, debido a que las sociedades lo hacen proporcionalmente. Claro, eso es todo lo que debería ser. Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es la deficiencia de este sector que no lo permite evolucionar? Uno de los puntos que debilitan el sistema educativo del país son las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas, como son las malas gestiones de las autoridades, malas inversiones, solo beneficiándose ellos para su bien común, mas no para la sociedad, para los niños que son el futuro del país. Los estudiantes de zonas rurales tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad a comparación de las zonas urbanas. Esto es consecuencia de la pobreza, la discriminación y la falta de conectividad. Justamente tenemos el resultado de la encuesta nacional de hogares, donde señalan que existen brechas respecto al acceso a la educación para la población peruana, en la cual los jóvenes de 15 a 29 años han alcanzado los siguientes niveles educativos: secundaria 57.2%, superior no universitaria 14.6%, superior universitaria 21.4% y posgrado 0.3%. Es decir, más del 90% de jóvenes de 15 a 29 años accede a la educación secundaria y menos del 40% transita a la educación superior. Para cerrar las brechas por zonas en la educación en Perú, es necesario tomar medidas que aborden los factores que las originan.
¿Qué factores encontraron ustedes? Mira, esto se hizo más notable en la época de la pandemia, en el que, para evitar los retrasos en el sector estudiantil, las clases se sumergieron en un entorno más tecnológico, como el inicio de las clases virtuales y la implementación de programas educativos a nivel nacional. El más conocido fue Aprendo en Casa, que en el marco teórico fue una brillante idea, pero en la ejecución de ambas se identificó la desigualdad que existe entre las zonas urbanas y rurales, sin tener acceso a Internet o a un aparato tecnológico que le permita acudir a esta modalidad. Este es uno de los tantos problemas que hay en nuestro país, ya que hablamos de la pandemia. ¿Cuántos alumnos dejaron de estudiar después de esta crisis sanitaria? Podemos observar que para el año 2020 el PBI alcanzó un 4.25%, generando una subida de 0.43 puntos, más que el año anterior que fue 3.82%. Así que para ese año que fue la pandemia hubo una buena inversión en la educación, pero no alcanzó para mejorar la calidad de educación que se quiere estimar. Es por ello que seguíamos en el puesto 45 del ranking en inversión de la educación. A raíz de la pandemia, muchos alumnos dejaron de estudiar y el factor principal fue por la falta de tecnología, ya que era totalmente necesario contar con una laptop y el acceso a Internet para así poder entrar a una clase y tratar de enriquecernos con las enseñanzas que nos brinda. La deserción escolar, para algunos que no conocen, es el retiro del sistema educativo antes de haber concluido. Esta problemática es parte de esta brecha, ya que se pudo determinar que algunos estudiantes se retiran porque inician un trabajo a temprana edad debido a la situación económica de su familia. Otros factores son la falta de motivación por parte del escolar, la falta de preocupación por parte de los padres o tutores, o la conectividad al uso de Internet, como se visualizó en la pandemia. Son posibles causantes. Según el Ministerio de Educación, la tasa de deserción escolar en el sector público, según el grado de estudios, nos muestran que desde el periodo del 2018 hasta el 2021, la tasa de deserción tuvo casi el mismo valor entre el sexto grado de primaria, con un aumento entre los años de 2019 y 2020. Y en el sector privado, el nivel inicial se vio más afectado entre los años 2019 y 2020. Por otro lado, en el área rural, como en la urbana, hubo deserción escolar en diferentes niveles. Sin embargo, el área rural tiene más factores que limitan el continuar con su educación. Concluyendo que en zonas rurales esta problemática se da por el bajo acceso a tecnologías de la información y comunicaciones. Por ello, estas escuelas volvieron con mayor rapidez a la semipresencial o presencial, y en el ámbito urbano se dio debido a su mayor densidad poblacional, como consecuencia un mayor riesgo de contagio, haciendo que las escuelas demoren un poco más de tiempo que las rurales. Estas cifras nos muestran que, con pandemia o sin pandemia, existe la deserción escolar. ¿Cómo podríamos intervenir los ciudadanos? ¿Cuál podría ser la solución? Ya que la educación es la base para un país mejor desarrollado. Una de las soluciones es que las autoridades estén más pendientes en zonas rurales para que los niños puedan salir adelante con sus estudios y ser mejores personas. Es por ello que deben priorizar en las zonas más alejadas de nuestro país para así tener niños con ética y valores, con ganas de salir adelante, de superarse para ser mejores profesionales. Además, se puede hacer una mejor inversión en la infraestructura, entre otras cosas. Es cierto que para este año se ascendió un presupuesto de 41.966 millones, monto que representa el 19.5% del presupuesto total, según la Oficina de Prensa del Perú. Pero esa cantidad muchas veces queda corto, con tantas escuelas en mal estado a nivel nacional, más la corrupción que hay en medio de las autoridades, no llega a cubrir las necesidades de los escolares, hecho que es lamentable, ¿no? Podríamos contrarrestar o disminuir mediante la descentralización, ya que algunos estudiantes se muestra según estudios
que algunos desertan por la falta de conectividad al Internet. Si aumentamos estas líneas, sistemas, la zona rural tendrá un mejor acceso a la educación y no necesitan ir a zonas urbanas para poder formarse. De manera secundaria se consolida la unión familiar, aumento de productividad en la comunidad. Otra cuestión más que le queríamos hacer es si es que creen ustedes que el alto costo que existe en la educación es un factor determinante para la crisis educativa que vive el país. Por supuesto, este afecta a todos los niveles educativos, pero enfocándonos en la educación superior genera un daño muy crucial en la generación de futuros profesionales que el país necesita. En el Perú, el costo de la educación superior ha aumentado en los últimos años, lo que ha restringido el acceso a este nivel educativo para muchos estudiantes. Asimismo, lo corrobora Mónica Muñoz en su artículo Acceder a la educación superior, en el que menciona que el costo de ingresar a una universidad pública es el doble que para ingresar a una universidad privada, porque los jóvenes pasan 10 meses en promedio preparándose y frecuentemente deben postular múltiples veces. Para las familias más vulnerables es difícil costear esto. Vaya, qué dato. En sí tiene lógica, más aún que en el caso de que los estudiantes quieran continuar sus estudios, ya sea en una institución pública o privada, sería muy dificultoso, más aún perteneciendo a un nivel socioeconómico bajo. Esta problemática tiene un impacto negativo, ya que interrumpe la continuación de los estudios de aquellos jóvenes que quieran acceder a la educación superior, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Es necesario que el gobierno implemente medidas para reducir el costo elevado de la educación superior y para que así pueda garantizar que todos los peruanos, independientemente de su condición social o económica, tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad. Muy acertado lo que dice, estimado. Pero hablando de esto, me gustaría saber para usted cómo se podría mejorar el sistema de educación en el Perú. Bueno, eso es un tema muy complicado. La verdad, para resolver el sistema de educación en el Perú no es una tarea fácil, ya que hoy por hoy, pues lo antes mencionado es un sistema que cuenta con muchísimos problemas y una solución al corto plazo como tal no se podría dar. Lo más fácil sería decir que se invierta en mejorar todo como infraestructura, personal más capacitado y cosas así. Pero conociendo el Estado y al Congreso que prácticamente le importa poco y nada la opinión del pueblo y en su mayoría solo velan por sus intereses, dudamos mucho que suceda. Pero si usted me pregunta, yo consideraría que para mejorar la educación en el Perú se debería establecer nuevas políticas, hacer un cambio desde adentro, que sería su normativa, actualizar esa normativa a los tiempos modernos con las que se regula este sistema. Perú pueda mejorar su nivel de educación, como por ejemplo que todos los colegios en el Perú, sin excepción, deban tener una infraestructura decente y deben estar ubicados en lugares donde todo el estudiante pueda llegar sin complicaciones. Todos los distritos, provincias que conforman el Perú con ayuda del Estado peruano deben tener un presupuesto fijo para mejorar y proponer en sus zonas la educación para todos, sin excepción alguna. Se deben dar programas de capacitación para los docentes actuales y los que en un futuro van a llegar a serlo, para que sigan mejorando y ampliando sus conocimientos y a su vez también capacitarlos sobre las nuevas tecnologías que se darán en este sistema. Todos los colegios del Perú, sin excepción, deben tener acceso a la tecnología y recursos digitales educativos que complementen con la enseñanza de los estudiantes, además de promover la igualdad, la inclusión y la equidad entre los estudiantes, entre todos los colegios, y muchas cosas más que se podrían implementar para mejorar la educación en nuestro país. Eso sería mi punto de vista. No sé si estarán de acuerdo o no, pero eso es lo que yo podría proponer para mejorar este sistema.
Eso es todo. Muchas gracias a ambos por venir y poder darnos esta información tan valiosa. Y como conclusión, se ha destacado la importancia de la educación como un proceso fundamental en la formación de las personas y el progreso de la sociedad en el Perú, así como también se han analizado los problemas del sistema educativo en el país, resaltando las brechas entre las zonas rurales y urbanas, la deserción escolar y el alto costo de la educación superior, subrayando la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral, proponiendo soluciones concretas como priorizar y enfocarse en las zonas rurales para garantizar un acceso equitativo a la educación, incluyendo la inversión en infraestructura y tecnología, descentralizar el acceso a la conectividad a Internet para mejorar la educación en áreas remotas, reducir el alto costo de la educación superior para asegurar que más jóvenes tengan un acceso a una formación de calidad, actualizar las políticas educativas y normativas, capacitando a los docentes y promoviendo la igualdad, inclusión y equidad en todos los colegios. Y por último, y no menos importante, es la de fomentar la inversión en la educación y garantizar una asignación adecuada de los recursos para mejorar la calidad de la enseñanza. Cabe recalcar que la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad y es imperativo abordar estos problemas para garantizar un futuro mejor para los jóvenes peruanos. La mejora del sistema educativo requiere un esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad y los educadores para superar las brechas, garantizar el acceso a la educación y promover un sistema de enseñanza de calidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Será hasta la próxima.